¿Tenemos a Lorian ahora mismo? Lorian, ¿cómo estás? ¿El Lorian, mute? Lorian. Está con el mute. ¿Sí? ¿Estarás con el Listo. mute? Ahora. Ándale ¿Cómo nomás, están? Muy Lorian. buenas tardes. Aquí estamos al otro lado del Atlántico, todos dedicados a escucharte y a verte. Oh, pues muchísimas gracias. Ya veo que están Lo- hablando de mascotas. ¿Ya vieron a la mía aquí atrás? A ver, Por Sí, acá. en uno de los programas recuerdo perfectamente que estaba echadita ahí rondando por ahí detrás. ¿es un gatito o es una perrita? ¿Qué Es mascota una perrita, es una perrita Shih Tzu. Se llama Mimi. Ah, Mimi. Pues mira, Mimi. Mimi y Y Lola. le gusta hacer sus cameos. Sale, siempre que me están entrevistando, También, ¿no? sale y hace sus cameos. Ah, sí. Bueno, Lorian, ahí sí. Vamos a ver, te vamos a ir, en cuanto estén bien ya los vuelos y toda la historia, prepárate que vamos a ir a verte. Oh, por favor, tienen que venir. Y por Desde luego, supuesto, tienen que venir a México. Bienvenidos. bien. Y por supuesto, si vienes para acá, tu casa aquí en Madrid, evidentemente te vamos a... ¿Has estado en Madrid? No conozco España, nunca he estado en Oh. España. Vaya por Dios, pues vas a ver que te vas a sentir como en tu casa, aquí. Sin duda, sin duda. Estoy segura Oye. que así será. Lorian, ¿cómo va la historia en México? ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues en México ahorita creo que estamos en la etapa de mayor incertidumbre desde que la pandemia inició. Pero Tuvimos, como ¿todavía ustedes más saben, incertidumbre? pero mucha más, porque ahora no es muy predecible lo que va a ocurrir, ¿no? Estamos, como bien saben ustedes, en la segunda fase de la pandemia, ¿no? Es como un capítulo nuevo que se está escribiendo en la pandemia. Y este segundo capítulo, pues lo están escribiendo las vacunas y la propagación de las variantes del virus, ¿no? Entonces, México, curiosamente, sigue con algunos de los mismos problemas que de los que conversamos en ocasiones anteriores, es decir, que México no tiene muchos datos con relación a la pandemia, tenemos datos de muy pobre calidad, seguimos haciendo muy pocas pruebas, entonces vamos a ciegas, literalmente a ciegas. México no hace secuenciación, por ejemplo, de tal suerte que no conocemos cuál es la prevalencia de las variantes del virus, cuáles están aquí, en dónde están, qué tan prevalentes son, lo desconocemos. Y cada día México hace menos pruebas. Es decir, como ahora estamos en un periodo de bajos contagios, lo que ocurrió en México es tuvimos una primera oleada intensa en el verano del año pasado y después una escalada realmente muy catastrófica que ocurrió a finales del año pasado y en los meses de enero y febrero de este año. Después de eso ha ocurrido una disminución en casos, en hospitalizaciones y actualmente estamos en una suerte de meseta baja. Pero esta estabilización no tiene que ver realmente con una estrategia, una acción, un cambio en el manejo de la pandemia por parte del gobierno, sino que es consecuencia de que se infectaron tantas personas a finales de año que desde luego el número de susceptibles disminuyó drásticamente y empiezan a disminuir los contagios. Pero tenemos ya las experiencias de lo que ha pasado en otras partes, ¿verdad? En el Amazonas, en Brasil, en Manaos, por ejemplo, ¿no? En la India, en donde pasaron periodos de algunos meses con muy bajos contagios y cuando alguna de las variantes se convirtió, se volvió prevalente, empiezan a aumentar los casos sin control y esto vuelve a un estado de colapso. En México ahorita estamos en esta situación como de meseta un poco baja, pero no sabemos cuántos contagios asintomáticos hay realmente en la comunidad, porque no se buscan los casos asintomáticos Claro, en México. efectivamente. Aquí Entonces, pasó... es mucha incertidumbre. Sabes, Lorian, que aquí pasó también muy parecido. Es decir, las cifras oficiales no coincidían ni por casualidad con la realidad que estábamos viendo. Algo parecido, entre paréntesis, a lo que quizá esté sucediendo ahora mismo en la India, ¿no? Cuando
dicen que está muriendo 400 y pico en Nueva Delhi, una población tiene de 20 y tantos millones de personas, y los médicos allí, y la gente allí, la población, no se lo cree. No se lo cree porque los muertos se acumulan por las calles, se están cortando los árboles de los parques, ¿no? Una cosa son las cifras oficiales y otra cosa es la realidad. Sí, así es. Bueno, en México nuestra realidad ha sido realmente terrible, ¿no? Nuestras cifras oficiales están dictando ahorita 218,000 muertes, ¿no? De eso nos tiene en la cuarta posición a nivel mundial en números absolutos de muertes. Pero nuestras cifras de exceso de mortalidad son tan dramáticas que realmente las cifras oficiales deben ser multiplicadas por un factor de aproximadamente 2.27, dándonos cerca, o bueno, ya rebasando 500,000 de fallecimientos por COVID-19. Ahora, lo que ahorita estamos en una situación muy grave, porque México todo el tiempo contra la pandemia ha adoptado una actitud de reaccionar contra la catástrofe, no de anticiparla, ¿verdad? Entonces nunca hemos ido un paso adelante del virus como tendría que haber ocurrido, ¿no? Ir un paso adelante, anticipando lo que viene para evitar las catástrofes. Aquí en México ahorita todo el mundo canta victoria. El gobierno, de hecho, hace 2 días, después de 500,000 de fallecimientos, el subsecretario de Salud tuvo la osadía de decir, tuvimos éxito, dijo. Tuvimos éxito. ¿En serio? Porque dijo, de verdad, estaban esperando una tercera escalada después de las vacaciones de Semana Santa, y entonces, como no se vino la escalada, dijo, finalmente no hubo escalada, tuvimos éxito. Digo, después de 500,000 de fallecimientos, decir Claro. tuvimos éxito es poco menos que desvergonzado, ¿no? Pero total, indolente más bien, ¿verdad? Pero bueno, lo que ocurre ahorita entonces es que todos están diciendo, bueno, ya salimos, ya se acabó esto. México, hay que decirlo, va muy lento con la vacunación, no tenemos ni siquiera el 10% de la población vacunada actualmente, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy parecida a lo que tuvo Manaos antes de su gran colapso y lo que tuvo India antes de este gran colapso que están viviendo. Es un periodo de estabilización en un punto más o menos bajo. El gobierno no está haciendo nada, no está buscando las variantes, no está detectando asintomáticos, no está buscando contener la propagación silenciosa del virus, nada. Se está vacunando muy lentamente. Ahí vamos. Y todos cantando victoria. ¿Qué vacuna están poniendo en México, Lorian? Hoy, en México estamos poniendo, decimos aquí, a ver si yo creo que traduce muy bien en España, de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Se está poniendo... Ay, señor. Estamos poniendo Pfizer, AstraZeneca, CanSino Bio, que es una vacuna china, la Sinovac, que es otra china, se está poniendo la Sputnik V, que es esa vacuna rusa. ¿Sabes que esta semana han sacado los rusos la Sputnik Light? Te lo digo, suena a bebida, pero es una monodosis. La acaban de sacar hace nada. Sí. Te lo digo ya, para liarla un poquito más, ¿no? Los rusos no se iban a quedar atrás con la tecnología. Sputnik Light, no te lo pierdas. Tienen nombres realmente marchosos, ¿no? A mí me recuerda, fíjate, en ocasiones no sé si, imagino que en México también, ¿no? Pero sobre todo esas drogas de diseño que les ponen nombres curiosos, ¿no? Me voy a tomar una Sputnik Light, ¿no? El típico que se toman anfetaminas, éxtasis y cosas así. La Cero también, ¿no? La Cero, sí, la Light, la Sputnik Cero es la que le faltaba. Doctora. A propósito, perdón que interrumpa. Es que hay muchas personas en el chat que están viendo los satélites de Elon Musk en Cartagena, en Madrid, etcétera. A ver si alguien nos puede enviar fotos o vídeo de los satélites. Es que Lorian está, sabes, ¿no? Elon Musk ha mandado cada vez más y más satélites y ahora pasan, no un satélite, pasa, vamos, un atasco de satélites uno detrás de otro, formando una fila india, ¿no? ¿Cómo se llama eso cuando se coge la gente, hacen eso de Jalisco? ¿Cómo se llama en España? ¿El Jalisco? Sí, eso que van, bueno, lo típico de las bodas, sí, es igual. Es el jarabe tapatío.
No sé, en el trenecito ese es que así van los satélites, Sí, en sí, trenecito efectivamente. cogidos, cantando la Efectivamente. joga de Jalisco, no sé cómo. Oye, se llama. Lorian. La conga, la conga. La conga, ¿Qué comba. dices? Perdona, La Carlos, conga, suerte que hombre, está toda ahí la la vida. voz de la conciencia. Carlos, Efectivamente. ¿qué pasa? Lorian, ¿qué te parece Venga. a ti que sabes que en España ya ha entrado la famosa variante esta de la India, hindú? Sí, pues me parece muy preocupante, es que eso es lo que nos tiene con tanta incertidumbre ahora, ¿no? Ahora yo creo que es la incertidumbre porque es como una carrera, ¿no? Una carrera entre la vacunación y la propagación de las variantes. Las variantes que están ahorita propagándose, sabemos, pues todas las que ya han sido denominadas como variantes de preocupación, ¿verdad? Variantes, Ujú. que sí preocupan, como esta, ¿no? Esta variable hindú tiene dos diferentes tipos, que es la B1617.1 o la versión 1 de esa y la versión 2. Parece que la versión 2 es la que se está propagando de forma, perdón, no la 2, sino la 1, la versión 1 de esta variante de la India, se está propagando de forma muy importante ahora en Reino Unido también. Y preocupa mucho porque mientras que esa variante no tiene una de las mutaciones que la hace evadir la inmunidad, como la sudafricana o la variable P1, que es la brasileña, sí tiene indicios de poder ser más virulenta y de poderse propagar de una forma más ávida todavía que la B117, que es la variante de Reino Unido, ¿no? Preocupa mucho porque si lo que se está viendo ahorita en Brasil es consecuencia directa de la propagación de esta variante, pues estamos ante el escenario de lo que puede ocurrir, de lo catastrófico que puede ser dejar esta variante propagarse de forma predominante, ¿no? Efectivamente. Lo que tememos todos realmente es que, como hemos dicho al principio del programa, a nivel mundial prácticamente hay un 2% de la población vacunada, ¿no? Entonces, el otro 98% en el fondo se ha convertido en una fuente de potenciales mutaciones, evidentemente, en los cuales puede surgir cualquier cosa en cualquier momento. Ya sé, vamos a ver, no estamos intentando ser alarmistas, meter más miedo a la gente. Bastante miedo ha metido el propio virus que ha matado ya a centenares de miles de personas, ¿no? Pero realmente esa posibilidad es como la espada de Damocles que pende ahí con un hilo, ¿no? Encima nuestro. Así es, y yo creo que es muy importante que sitios como México ahorita, por ejemplo, si la India en lugar de cantar victoria, ellos hubieran conservado sus estrategias de contención epidemiológica, hubieran mandado un mejor mensaje a la población de esto no se ha terminado, necesitamos esperar hasta que una proporción amplia de la población esté vacunada antes de relajar las medidas preventivas. Si se hubiera seguido haciendo búsqueda intencionada de asintomáticos para poderlos aislar, cortar cadenas de transmisión, disminuir el ritmo de propagación del virus, etcétera, pues no les hubiera azotado esto que les está azotando hoy. Y lo que preocupa, por ejemplo, en México es, como dije, el gobierno no está haciendo nada, la estrategia no ha cambiado. Ahorita esta disminución es fortuita, es decir, la vacunación en México ahorita es realmente tan pobre que se empiezan apenas a ver los primeros indicios de algún beneficio. Por ejemplo, un colega y muy buen amigo mío, el doctor Arturo Erdely, acaba de terminar hace un par de días un análisis muy interesante en donde empieza a haber una ligera disminución en las hospitalizaciones, particularmente en el grupo de edad más avanzada, que son quienes en México se han vacunado hasta ahorita. Es el único grupo de edad y que se ha también vacunado. Lorian es el grupo que más ha afectado el virus y donde han muerto muchas personas. Con lo cual, lógicamente, no es por nada, pero quedan menos por morir. Los que quedan están inmunizados. Claro, o los que quedan están inmunizados, efectivamente, ¿no? Doctora Jiménez, ha comentado, bueno, primeramente, muchas felicidades por el enorme éxito del daño irresponsable. No, irreparable, del daño irreparable, que hicimos aquí un programa también especial con ese título en la reunión secreta. Qué exitazo de libro, ¿eh? Quien no lo sepa que lo busque. Sí. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, trabajo bien hecho, no tiene fronteras, no tiene rival y ese es un trabajo bien hecho.
Has comentado, doctora, que en México más o menos la vacunación está al 10%, pero mi pregunta es, ¿ese 10% es con doble dosis o con una única dosis? ¿Cómo estamos? No, en este momento no hemos llegado al 10%. No hemos El llegado todavía. 7%, 6.83% de la población ha recibido ya doble dosis. Doble dosis, 6.83. Y 3.6% adicional ha recibido una sola dosis, ¿no? Entonces, pues sí, vamos muy mal con el esquema de vacunación, es decir, vamos muy lento. Ahora, esto no necesariamente sería muy problemático si tuviéramos un buen control epidemiológico aparte de la vacunación. Pero como no se tiene, pues sí es un problema muy grave. Porque lo que termina ocurriendo es esto. Yo en este momento tengo que confesarles que me siento un poquito como al inicio de la pandemia, con una dolor en el estómago, porque siento esta sensación de urgencia. Al inicio de la pandemia yo empecé a escribir sobre lo que estaba pasando, sobre el mal manejo que se le estaba dando a la pandemia en México. Empecé a expresarme en redes sociales, en entrevistas, en medios de comunicación, porque llevábamos, vamos a decir, hace un año en estas fechas, teníamos 2.200 fallecimientos, ¿no? Y entonces se podía anticipar que íbamos a tener decenas o centenas de miles, que es precisamente lo que ha ocurrido, ¿no? Pero para mí era un sentimiento de urgencia hablar entonces, impedir que se acumularan esas decenas y centenas de miles de muertos, de fallecimientos, ¿no? Después, entonces era como ese sentimiento de urgencia, de es ahora, antes de que se muera, ¿no? Después la gente empieza a morir, el gobierno no cambió, siguió haciendo las cosas muy mal, se acumulaban los muertos, se acumulaban. El sentimiento fue distinto porque es un poco como decimos acá en México, ¿no? Ya después de ahogado el niño, pues entonces sí a tapar el pozo, ¿no? Yo sentí, pues después de que se habían muerto centenas de miles de mexicanos, pues entonces el sentimiento es claro que sí, aquí sigo y dispuesta a ayudar a tapar ese pozo para que no se acumulen más ahogados, ¿no? Pero, en este momento es otra vez ese sentimiento de urgencia, que toda la gente cree que ya pasó, que no va a pasar nada, la gente se está relajando, la gente está dejando atrás las medidas preventivas, los semáforos están pasando amarillo a verde, y siento que podríamos tener al frente otra vez decenas o centenas de muertes que hoy podríamos prevenir si se estuvieran haciendo las medidas correctas de contención. Pues cierta parte, por no decir casi todo de lo que comentas, pues nos sentimos aquí identificados en España. Te voy a decir dos cositas. Lo primero es que Mimi ha hecho el cameo, ya se ha ido, ya no la tenemos ahí, Mimi. Y segundo, nosotros en unas horas, prácticamente mañana, a las 00 horas, a las 12 de la noche ya del domingo, ponemos fin a un estado de alarma que nos ha ocupado muchos meses aquí en España, un estado de alarma, unas medidas excepcionales, donde el presidente de este país, Pedro Sánchez, en junio subía a la palestra para decir aquello de ya hemos vencido al virus. Siempre van a haber fanáticos que aplauden eso y no cuestionan de decir quizá te precipitaste, ¿no? Y viendo los números, quizá no. Quita el quizá, ¿vale? Mi pregunta, la última, porque nos quedamos sin tiempo, doctora. ¿Cuándo prevé que será el fin, más o menos, de la pandemia en México? Es muy complicado decirlo, al ritmo que tenemos de vacunación, anticipando que para ver que esto se termine, todavía falta, no es que México se vacune, Estados Unidos o España, es que necesitamos que esto sea a nivel global, ¿no? El avance tiene que ser a nivel global. Yo creo que según los cálculos de algunos otros expertos y lo que yo estoy viendo, yo creo que no podremos estar pensando en el fin de la pandemia en México hasta posiblemente mediados del año próximo, 2022, tal vez. Un añito, ¿eh? Un año. O sea, queda todavía para rato. Si es que en el fondo estamos jugando a los dados y no sabemos el futuro, qué puede suceder. Ojalá, fíjate, que desaparezca, como en ocasiones también han desaparecido otros virus casi de una manera espontánea, ¿no? Que han empezado a bajar su peligrosidad, su infectividad. Cuando ya no queda nada que quemar. Sí, quizá cuando no hay que quemar o la mayor parte de la gente está inmunizada. Lorian, muchísimas gracias por haber intervenido desde México.
por ilustrarnos sobre la variante india, sobre todo este tipo de cuestiones que la verdad que nos interesan mucho del país hermano y bueno, y de la visión global, lógicamente, que tienes acerca de este problema desde la atalaya de la Universidad justamente Autónoma de México. Muchísimas gracias, Lori-Ann. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos en España y a todos los demás guardianes en México y en Latinoamérica y demás. Muy buenas noches. Muchísimas buenas noches. Bueno, muy interesante siempre la información que nos llega desde México con la doctora. sí, Chicos, sí. en el hashtag de la reunión secreta, perdona,